Bien, ok. Bien, entonces vamos a dar inicio al desarrollo del curso, para lo cual acabamos a explicar un poquito, ¿sí? Lo que comentaba en la introducción, ¿sí? Acerca de estos temas un poco puntuales que vamos a ver en estas tres partes del desarrollo del curso. Para lo cual, como les decía, en la primera parte vamos a hacer referencia a todo este marco legislativo propiamente que soporta, ¿no? En sí todas las acciones propiamente o el accionar, mejor dicho, del saneamiento físico legal. ¿Okay? Para lo cual vamos a hablar acerca del derecho a la propiedad, ¿sí? Y un poquito también acerca de cómo es que se estructura ese Sistema Nacional de los Registros Públicos. ¿Ok? A esto vamos a condicionar una segunda parte donde vamos a hacer referencia a las nociones básicas propiamente del registro. Para lo cual, acá pues vamos a hablar acerca del procedimiento registral, propiamente de predios, ¿no? Todo este proceso del registro predial, ¿no? Incluso un poco de referencia acerca de la copia literal, ¿no? De las partidas, su importancia, e incluso la propia estructura, ¿ok? Y finalmente, en la tercera parte, como decíamos también al inicio, vamos a hablar acerca de qué procedimientos hoy en día, o actos de dominio, también que se le conoce, bueno, ¿no? Dentro de este procedimiento, que se pueden acoger justamente para la inscripción, ¿no? Para lo cual vamos a hacer específico de los tantos que existen, pues estos cuatro, ¿ok? Bien. Frente a esto, entonces, vamos a dar inicio, tenemos, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que respecta al marco legislativo del saneamiento físico legal, ¿ok? Bien, para lo cual vamos a entender hoy en día lo siguiente, ¿no? No podemos desarrollar el curso sin primero entender en sí hoy en día la importancia del saneamiento físico legal. Y es que hay que entenderlo hoy en día como este procedimiento en el cual se puede lograr la regularización justamente de la documentación de un predio o de un bien común. ¿Ok? Donde en este caso, pues siempre en estos tipos de procedimientos se lleva desde dos partes, ¿no? Primero, lo que es propiamente la inscripción documentaria de manera formal, porque finalmente es un acto formal, ¿no? Primero, en este caso del terreno propiamente, o del predio matriz, como también se le conoce y de repente muchos de ustedes han oído hablar. Y como segunda parte es ya netamente la inscripción, ¿no? O la declaración de la construcción propiamente que se hace encima de este lote matriz. ¿Bien? Entonces, eso en primera instancia. Ahora, para lo cual también este procedimiento obviamente pues nos genera dentro del registro predial múltiples beneficios hoy en día, ¿no? Que finalmente se emanan en qué cosa, en un objetivo final importante. ¿Y cuál es? La mayoría pues es la obtención propiamente del título, ¿no? El título de dominio, en la cual nos va a permitir o nos va a abrir puertas para poder realizar posteriores procedimientos, ¿sí? Que tienen que ver mucho con las nociones propiamente del derecho predial dentro, en este caso, del contexto peruano, ¿no? Que para lo cual pues nosotros tenemos incluso un código civil importante que ya nos viene hablando ya desde muchos años atrás, porque esto es un procedimiento obviamente que se viene haciendo desde muchos años atrás, ¿no? Y nos viene hablando acerca de la importancia del derecho a la propiedad hoy en día, ¿no? Y que casualmente este derecho de la propiedad, ¿no? Porque es así como está vinculado en el mismo código, ¿no? Es que hoy en día este procedimiento tenemos que entenderlo, ¿sí? Como el propio reconocimiento, ¿ya? De la propiedad como un derecho finalmente constitucional. ¿Y por qué constitucional? Porque finalmente va a tener múltiples beneficios, porque va a constituir una importancia dentro incluso del régimen económico. Y esto obviamente está pues soportado también dentro de nuestro Código Civil. ¿Okay? Entonces, eso en primera instancia para poder primero entender esta noción propiamente de la importancia de estos conceptos dentro de la Constitución. ¿Bien? Ahora,
¿no? Frente a, a este primer acercamiento o este primer alcance, ¿no? En sí de este procedimiento, ya aterrizando un poco en el derecho propiamente de la propiedad, ¿no? Tenemos que entender esta pirámide, ¿no? La cual, pues, nos soporta, como bien le decía, nuestra Constitución, ¿no? Porque hay que entender esto como este procedimiento, propiamente como este derecho constitucional, y esto en el artículo 2 claramente pues nos indican todos aquellos alcances, ¿no? Para que el administrado pueda entender que es un derecho fundamental, ¿ok? Para que toda persona pues pueda adquirir en este caso la titularidad de un bien común. Y luego también tenemos dentro, muy aparte de nuestra Constitución, tenemos nuestro Código Civil, ¿no? En el cual tenemos que puntualizar, ¿no? En el artículo 923, que nos indica incluso, ¿no? Que la propiedad es hoy en día, o tenemos que entenderlo hoy en día, como este poder jurídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, la existencia de un bien común, ¿no? Y elevar, en este caso, toda esta documentación de manera formal, ¿no? O sea, dentro, en este caso, de un proceso de derecho formalmente, ¿no? O el acto propiamente legal, que toda la documentación que consta dentro del saneamiento físico legal emana. Entonces, tenemos que entender que finalmente todo esto es ¿para qué? Para que el administrado pueda finalmente disfrutar, ¿no? De este bien, ¿no? Entonces, para lo cual, pues esto nos habla también esta Constitución. Y finalmente, ¿no? Tenemos dentro de este importante marco legislativo, pues nuestras doctrinas, no propiamente ya haciéndonos referencia del concepto propio de este procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Y es que acá ya nos habla prácticamente como que si fuera el conglomerado del procedimiento final, ¿no? O sea, luego que se hicieron de que se inscribieron, ¿no? O que se habla de la posibilidad de inscripción de muchos actos de dominio hoy en día que se acogen a este procedimiento de saneamiento legal, que también, como les decía, lo íbamos a hablar en la última parte, ¿no? Porque son muchos. Entonces, prácticamente dentro de los más importantes, ¿no? Nos ayudan finalmente cada uno de estos, ¿no? Porque se enlazan casualmente dentro de este procedimiento unos con otros. Entonces, todo esto nos constituye, ¿qué cosa? ¿No? De que el predio, pues, nos lo puedan registrar o nosotros como administrados podamos inscribirlo, pero teniendo esta seguridad jurídica, ¿no? Que es lo que finalmente te da este procedimiento o acogerte a este procedimiento propiamente, ¿ok? Entonces ya se habla incluso ¿no? De, dentro de esta doctrina, de este traslado justamente del derecho propiamente del bien común, ¿no? Y obviamente los demás actos que pueden constituirse frente a este procedimiento, ¿no? Bien. Entonces, ante esto, pues, creo que todos conocemos, ¿no? Que hoy en día tenemos, pues, nuestra entidad de registros públicos, ¿no? Más conocida como SUNAR, y en la cual, pues, hoy en día tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué la importancia? O sea, ya que hemos visto un poco acerca de la pirámide normativa, la cual se soporta este tema de saneamiento, pero también si lo vemos desde el ámbito propiamente de registros públicos, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? Pero ¿por qué la importancia de la inscripción, ¿no? O sea, ¿para qué inscribirlos? O sea, ¿por qué inscribir un bien, ¿no? ¿Por qué pretender, se puede decir, de manera formal, ¿no? Sanear el predio, o sea, ¿qué beneficios finalmente termina teniendo, ¿no? Eso es lo que de repente muchos administrados, pues, se generan, pues, estas dudas, ¿no? Y creo que también dentro, ¿no? Dentro del escenario, pues, actual, ¿no? No podemos dejar de mencionar el nivel de informalidad que se ha ido dando, ¿no? A lo largo de los años frente a estos procedimientos y cómo también dentro
de la línea casualmente evolutiva, ¿no? Se han ido incluso acondicionando diferentes decretos legislativos, leyes que han ido soportando o que han soportado prácticamente y que han sido de mucho refuerzo frente a este tema de la informalidad, ¿no? De haberse encontrado incluso muchos predios no saneados, incluso hasta muchos predios, ¿no? Que de repente muchos saben, ¿no? De que incluso han construido, ¿no? Sin licencia, sin una licencia. Entonces, frente a estos procedimientos, pues, es que también ha suscitado todas estas cosas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿por qué la importancia de la inscripción, ¿no? Y por qué la inscripción, obviamente, como tiene que ser de manera, siguiendo el conducto regular, en registros públicos, ¿no? Y tenemos a la SUNAT. Es porque, como les decía al principio, ¿no? Tenemos el principio de lograr finalmente, ¿qué cosa? La titularidad del predio, ¿no? Para poder disfrutar de ello como administrados, y poder de repente posteriormente a eso declararlo, ¿no? Declarar la construcción, ¿no? O sea, que es obviamente un segundo paso a la primera declaración que dijimos, que es en este caso lo que respecta al lote matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo estos procedimientos terminan generando finalmente la obtención propiamente de la titularidad y lo que desencadena la misma, ¿no? Y también, ¿por qué? ¿No? Porque frente a esta importancia de inscribirlo, ¿por qué? Porque nos evita a que de repente más adelante podamos acogernos a un tráfico inmobiliario, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿por qué? Porque tal vez casualmente, ¿no? Estos temas de titularidad, pues nos ayudan incluso, ¿no? A que nuestro nombre propiamente esté inscrito, que nosotros seamos, pues, los dueños propiamente del terreno o del bien común tal, ¿no? Entonces, nos ayuda a evitarnos entrar dentro de este universo del tráfico inmobiliario. Luego, también, como bien dice, el mejor aprovechamiento y su uso. Finalmente, ¿por qué? Porque el administrado, ¿no? Frente a este proceso de saneamiento legal, pues, como les decía, puede acogerse a diferentes títulos de dominio existentes, ¿no? Como declaratoria de fábrica, independización de su predio, ¿no? Incluso para que finalmente todos estos procesos le generen a él a que pueda de repente hipotecar o pueda vender su predio, pero de manera formal, ¿no? Y que esto, conforme pase esta transferencia incluso en manos de otra persona, pues esta persona no tenga tampoco ninguna de estas complejidades, ¿no? Cuando de repente quiera ya despojarse de ese bien y que quiera hacer, porque finalmente es un ciclo que se repite, ¿no? O sea, muchos adquieren, poseen un bien y finalmente justamente el bien, ¿no? O el derecho a la propiedad está para que también el administrado pues, pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Frente a lo que hace ya con el bien inscrito, ¿no? O sea, ya lo que haga él más adelante, pues es un tema que solamente le va a competir al administrado. Pero también dentro de esa inscripción, pues se acogen todos estos tipos de beneficios, ¿no? Así como también, ¿no? El orden para la administración fácil y eficaz, como les decía, ¿no? Entonces, son procedimientos que nos ayudan finalmente a un objetivo común, ¿no? Y frente a esto, como les decía, ¿no? Tenemos hoy en día también que frente a este procedimiento de saneamiento, hablar acerca de la seguridad jurídica. ¿Ok? No solamente propiamente como su definición lo emana, sino también porque dentro de esa seguridad jurídica está inserto casualmente este principio de derecho a la propiedad. ¿Ok? Y que hoy en día tenemos que entender esta seguridad jurídica, y esto está obviamente también avalado por en este caso, la pirámide normativa que hemos hecho mención, es que hoy en día tenemos que entenderlo como esta garantía institucional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente se va a basar, ¿no? En la inscripción del título, pero que finalmente va a ser un título auténtico, ¿no? Donde a partir de qué cosa, ¿no? De su inscripción, ¿no? Y anotación, en este caso registral, ¿no? Ante registros públicos, pues se le pueda brindar ese derecho de que no va a ser despojado de su bien, porque finalmente esta garantía jurídica también ayuda, ¿no? A que el mismo administrado, pues,
pueda tener toda la seguridad del caso y de que si incluso no sea vulnerado su predio, pues se le da todas las garantías del caso, ¿no? Entonces, para eso también es importante entender este concepto de seguridad jurídica frente a este procedimiento. Ahora, ¿no? Como le decía, también nosotros, pues dentro de este procedimiento, ¿no? Aparte de esta seguridad jurídica, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día, pues se les considera estas garantías propiamente del Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿ok? Y para este apartado, pues he querido simplificarlo en tres, ¿no? En tres importantes garantías que nos da hoy en día este sistema nacional, ¿ok? De registros públicos, más allá de los mencionados al inicio. Y es que esa parte, ¿no? La intangibilidad justamente del contenido de los asientos registrales, ¿ok? ¿Por qué? Porque incluso este título, pues, ¿no? Puede servir, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para poder inscribir de repente, o mejor dicho, inscribir primero, ¿no? Como les decía, el bien común, pero en este caso de lote matriz, ¿no? Que eso es para que lo que nos sirve en principio, ¿no? Y que posteriormente, ¿no? Frente a esta inscripción, ¿no? Pase de repente más adelante, ¿no? Este cambio incluso de titularidad, pero finalmente, ¿no? La intangibilidad te lo da al inicio de la inscripción. Entonces, obviamente, dentro de este proceso, pues hay un contenido, ¿no? De asientos registrales, ¿no? Que se emanan dentro, en este caso, de registros públicos, ¿no? Que son, pues, un sinnúmero, ¿no? Pero finalmente, ¿esto en qué cosa se va a basar esta garantía? Como le decía, el tema de la seguridad jurídica, ¿ok? Porque va a dar fe casualmente primero de la existencia de este predio, ¿no? De que este predio pues está, de que existe en la ubicación, ¿no? Tal cual que se está colocando, le pertenece, ya sea si es a título de una persona individual, ¿no? O si es en este caso, de un régimen conyugal. Entonces, incluso hasta, ¿no? Te permite para que tú puedas identificar si hasta de repente le pertenece un condominio, si es que está dentro de ese régimen, ¿no? De repente dos o hasta más de tres copropietarios. Entonces también para eso nos ayuda el poder obtener esa propia garantía. Y finalmente, ¿no? Como un tercer punto también, ¿no? Dentro de este grupo de garantías, tenemos que también nos ayuda en este caso este procedimiento de indemnización, ¿no? Por errores. Y dentro de este proceso también luego más adelantito vamos a poder entender, ¿no? Cómo es que dentro de dentro de uno incluso de los títulos de dominio, también casualmente dentro de esta última garantía, ¿no? El por qué en este proceso, pues mucho se ve incluso la rectificación de áreas, de linderos, ¿no? Cuando de repente queremos hacer un previo saneamiento, entonces ese tipo de cosas pues se van encontrando en el camino, ¿no? Y que finalmente pues se tienen que coger a propiamente una regularización, ¿no? Porque es obviamente un predio hoy en día, un bien común, es materia hoy en día, casualmente, de muchas de estas regularizaciones, pero regularizaciones no en temas propiamente de las características del predio, ¿no? Sino como bien pueden ver hasta el momento que tienen que ver más que todo con el saneamiento documentario del predio. ¿Ok? Acá no es tocar las características. Entonces, frente a esto, pues tenemos esta garantía también de esta indemnización por estos errores registrales que a veces suceden, ¿no? Que se pueden dar justamente dentro de la base de datos de registros públicos. Entonces, bien, frente a esto, pues hay que mencionar también algunas nociones básicas propiamente del registro, ¿ok? Y el registro hoy en día, no el registro propiamente de predios, ya, tenemos que entenderlo como este registro jurídico, propiamente, ¿no? Obviamente porque viene de un accionar legal. ¿Okay? Acá incluso está dentro de este procedimiento el derecho, el procedimiento de derecho propiamente del predio.
¿ok? Y en el cual, como tal cual su accionar lo manda dentro, en este caso, del marco legislativo, es de que nos permite que se puedan dentro de este procedimiento inscribir, ¿no? Todos estos actos o derechos, ¿no? Que puedan, en este caso, recaer sobre nuestro bien, ¿no? Nuestro bien común. Entonces, y que esto incluso también está normado y está soportado dentro del Código Civil, ¿no? O sea, dentro exclusivamente de la sección de lo que respecta a normas administrativas y normas especiales, ¿ok? Ahora, ¿no? Dentro propiamente también de este procedimiento registral, ¿no? Que ya en este caso está inserto en el propio procedimiento de registro de predios, ¿no? Hay que entender dos puntos importantes también, ¿no? Primero, ¿no? El procedimiento registral, ¿no? Como propiamente un acto especial, ¿no? De naturaleza, pues, no contenciosa, porque lo que también se quiere es de que acá no haya un fin común, ¿no? O sea, no haya un fin en este caso de vulnerar propiamente el bien, ¿no? O que no se genere tampoco en el proceso, se requiere muchas veces de que no puede haber dos partes, ¿no? Que intervengan de repente como la parte demandante y la parte demandada dentro de este procedimiento, ¿ok? Porque lo que no se busca, pues como les comento, es no, una finalidad que de repente no sea dentro de lo que manda la propia ley, ¿no? Sino que finalmente esto se lleve a la correcta inscripción del título, ¿sí? Y como segundo punto, ¿no? Tenemos que también entender qué cosa, ¿no? El apersonamiento de terceros, ¿no? En este caso, ¿no? Si es que fuera ya un proceso iniciado, ¿no? Y que no se lleve dentro de este proceso, pues, ninguna oposición frente a esta inscripción, ¿no? O sea, la idea es respetar, ¿no? La inscripción y en este caso, pues, ya cuando vamos a ahora entrar a ver la estructura propiamente, ¿no? Ya vamos a entender, ¿no? El por qué también dentro de este procedimiento registral se tiene que evitar haber este acto de oposición a la inscripción, ¿ok? Bien. Ahora, frente a esto, ¿no? Tenemos que también entender, ¿no? Porque tenemos hoy en día, pues, dos documentos importantes dentro de este procedimiento para que podamos primero, ¿no? Hablando del procedimiento registral, ¿no? O de la inscripción propiamente de este derecho registral, ¿no? De repente muchos hemos escuchado acerca de la escritura pública, ¿no? Y es que eso tiene que ver mucho con la primera etapa, lo que les comentaba, ¿no? La primera, se puede decir, inscripción formal, pero en este caso de lo que constaría del terreno propiamente, ¿no? Acá no estamos todavía hablando en líneas generales de lo que va a constar la construcción, ¿ok? Acá todavía nos estamos basando propiamente a lo que es la posesión la posesión formal, en este caso de nuestro lote matriz. Y para lo cual acá la escritura pública pues tiene un rol muy importante. ¿Y cuál es? Pues que es hoy en día categorizado como este documento importante, ¿no? Que se obtiene luego que casualmente pues sea de esta celebración, ¿no? De compra y venta, ¿no? De este contrato de compra y venta, casualmente pues ya recién de esta celebración, el mismo propietario, ¿no? Con toda seguridad del caso, pues va y acude al notario y en este caso para que pueda inscribir en este caso, la escritura propiamente, ¿no? Como dice, porque tiene que ver mucho con esta parte notarial, ¿ok? Que corresponde netamente a este procedimiento de saneamiento legal. Entonces, esto es un derecho que primero respecta a este acto notarial, ¿no? Que primero, antes de que esto sea elevado a registros públicos, ¿no? Esto pueda, primero, formalmente, tiene que, se puede decir, llevar a un procedimiento de devisación correspondiente, ¿no? Mediante esta elevación de escritura pública, pero con un notario, ¿ok?
Ahora, luego de esta importancia que tiene hoy en día también esta escritura pública, pues no podemos dejar de hablar tampoco de este segundo documento importante, que es el título de propiedad hoy en día, ¿ok? Y que casualmente dentro de este proceso de saneamiento legal se emite, ¿no?, luego de que el propietario ha inscrito y registrado la compra y venta. Entonces, se puede decir que ese es el segundo documento importante después de que se elevó, ¿no?, casualmente, la escritura pública, ¿no? Se celebró la escritura, ¿no?, por parte del comprador, ¿no? Compra y venta se hizo el procedimiento de manera conforme ante notario, ¿no? Y finalmente, ¿no?, ya emitiendo se puede decir, esta inscripción propiamente, ¿no?, del registro casualmente de la compra y venta, ¿no?, ya se puede obtener este título de propiedad, ¿ok? Porque finalmente es esta constancia, ¿no?, con la que puede proceder de manera formal, ¿no?, mediante ese acto, esa compra que se hizo, ¿no?, esta garantía del caso, de lo que se va a registrar en este caso o inscribir, ¿no?, mediante este título de propiedad, sea de manera formal, ¿ok? Entonces, vamos entendiendo que el título de propiedad se podría decir que es el segundo documento, muy aparte de la escritura pública, ¿no?, importante, que certifica casualmente este dominio, ¿sí? Y el que te dé incluso dentro de estos conceptos de derecho propiamente registral, te da el derecho a ejercer ya propiamente el mismo, ¿no? Y que es un acto pues inscribible, ¿no? Entonces, hasta ahorita estos dos actos que vamos viendo pues son inscribibles dentro de registros públicos, ¿ok? Y que ya se puede decir que dentro de esta última parte, ¿no?, dentro de este, se puede decir, segundo documento importante existente, ya se va a empezar a dar garantía y dar fe en este caso, ¿no?, de iniciar formalmente la historia propia, ¿no?, de tu bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esto va a pasar pues mediante un proceso legal, ¿no?, que va obviamente y tiene que estar frente a registros públicos en constante actualización, ¿ok? Entonces, se puede decir que dar credibilidad, ¿no?, de la importancia de estos dos actos iniciales que son principales y fundamentales, eso nos va a abrir paso a muchos beneficios que tiene dentro este procedimiento de saneamiento, ¿no? Ahora, nosotros pues tenemos hoy en día también unos pasos importantes para el registro predial, ¿ok? En el cual consta casualmente, ¿no?, habiendo visto esta importancia de estos dos documentos, ¿no?, como un rol fundamental en primera instancia para la primera etapa de regularización, que en este caso sería del propio predio matriz, ¿no? Tenemos entonces la inscripción de qué cosa, del título, ¿no? Y luego ya en la parte notarial que decíamos, ya estamos hablando de qué cosa, de la escritura pública, ¿no? Y finalmente esto pues se anexa junto con el documento de identidad. Entonces, vamos viendo dentro de estos pasos formales, ¿no?, para, en este caso, activar este registro predial, pues tenemos estos tres en primera instancia. Frente a esto, ¿no?, es importante también mencionar, ¿ok? De repente muchos hemos oído hablar acerca de este acto de matriculación, ¿ok? Como un primer acto, ¿no? Hoy en día, ¿no?, reconocido como este primer acto de inscripción de dominio, ¿ok? Este también, si lo vemos dentro de este marco evolutivo, ¿ok? Muy aparte de nosotros, pues, haber mencionado el marco legal inicial, pues tenemos hoy en día, ¿no?, por resolución aprobada ante SUNAR, tenemos una normativa, ¿no?, frente a esto,
¿Y cuál es? Bueno, una normativa que surgió en este caso en el año 2008, ¿sí? Esta resolución, la número 248. Y que casualmente es la normativa que formalmente hoy en día dentro del marco normativo peruano, pues da la aprobación formal al reglamento de inscripciones de registros de predios ante SUNAR, ¿ok? Y el cual obviamente pues establece prácticamente este proceso de inmatriculación y menciona también algunas definiciones propiamente lo que consta hoy en día en el escenario actual peruano, esta definición propiamente de inmatriculación. Entonces, hemos entendido primero, ¿no?, que este acto, ¿no?, primero hay que entenderlo como esta primera inscripción de dominio, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de este marco normativo, dentro de este reglamento de inscripciones ante SUNAR, ¿qué nos dice este reglamento? Pues que este proceso de inmatriculación casualmente tiene por objetivo el lograr la inscripción finalmente, que va a ser definitiva y no va pues a poder, se puede decir, modificarse, salvo o expresamente, pues se pueda justificar, ¿no?, el motivo de algún cambio, ya sea de titularidad, ¿no? O algún traslado de cargas diferentes, o en este caso diferentes otros procesos dentro de los actos de dominio que hoy en día pues están establecidos dentro del marco normativo, ¿no? Y es que finalmente pues este derecho al cual obviamente se puede acoger toda persona natural y jurídica, pues finalmente con este proceso de inmatriculación, ¿no?, pueda dar inicio, ¿no?, dar inicio formalmente a la vida ya de su historia registral, ¿sí? Entonces, esta inmatriculación es importante porque ya nosotros, pues, teniendo, ¿no?, esta primera etapa, ¿no?, de todo lo que respecta a este proceso, primero de registro propiamente de predios, ¿no?, este procedimiento propiamente del registro de predios, ¿no?, entender este proceso de inmatriculación, que también es un acto formal que se tiene que hacer, ¿no? Ya es el procedimiento oficial que ya nos da la facultad de nosotros poder tener propiamente nuestra partida registral, ¿no? Que es, se puede decir hoy en día, aquel documento, ¿no?, que incluso pues ya contiene la descripción propiamente de nuestro predio, ¿no? Entonces, esto pues, como le decía, ¿no?, está vinculado dentro de estos actos legales importantes, ¿ok?, en la actualidad, ¿no?, y que obviamente se sustenta casualmente, ¿no?, en esta inscripción de este título de propiedad, ¿no?, porque todo esto, pues, frente a registros públicos, ¿no?, se acoge a un procedimiento, se puede decir, prácticamente judicial, ¿no? Judicial, frente a un acto notarial, ¿no?, que lo hemos visto frente a también a la declaración de la escritura pública, ¿no? Entonces, finalmente termina convirtiéndose este procedimiento de saneamiento legal en la primera etapa, se puede decir, un procedimiento muy especial, ¿no? Muy especial, porque ya luego cuando nosotros vamos a referirnos a la segunda etapa, que es propiamente ya de la declaración de la construcción, ya vamos a empezar a hablar más que todo, ¿no?, de los actos de dominio propiamente. Acá, en la segunda parte, pues ya no vamos a ver tanto estos primeros alcances que hemos visto, ¿ok? Que solamente lo vamos a obtener primero para el logro, primero de que nos emitan pues nuestra partida registral, podamos tener, ¿no?, propiamente luego de nuestro título, como le decía, ¿no?, que se abra formalmente el registro de nuestra partida registral, ¿no?, y los beneficios que ya posteriormente vamos a tener ya con la inscripción propiamente de, en este caso, la construcción en sí, ¿ok? Bien. Frente a esto, ¿no?, nosotros pues tenemos, ¿no?, dentro del proceso de saneamiento legal que también mencionar la existencia de un informe técnico, ¿no? Y esto, en este caso, avalado por una normativa en vigencia, que es hasta la fecha, pero que
En este caso se emitió en el 2014, ¿no? Una directiva que en este caso se emitió con aprobación de registros públicos, ¿no? Y que en el artículo 15, ¿no? Nos habla acerca de todos estos actos, ¿no? Inscribibles en registros públicos, ¿no? Pero que en este caso requieren, pues, de una inspección, se puede decir, previa, ¿no? Y que a esto pues se le acondicione un informe previo, ¿no? Del área propiamente de catastro, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda acceder, ¿no? A la inscripción propiamente. Y acá también casualmente dentro de este informe técnico, ¿no? Que se requiere como requisito indispensable, pues también nos habla de las inmatriculaciones, ¿no? De este concepto o de este proceso que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? En la cual qué actos legales hoy en día, ¿no? Los cuales son inscribibles, se pueden acoger a esto, ¿no? Como por ejemplo la acumulación, ¿no? De predios, el proceso incluso de independización de predios, ¿no? Lotizaciones, rectificación incluso de los linderos, ¿no? Todo lo que respecta a las medidas perimétricas en sí de nuestro terreno, ¿no? Nuestro lote matriz. Y finalmente, dentro también del artículo 11, ¿no? Es que ya nos empieza a mencionar la importancia ya en sí de este informe técnico dentro de este proceso justamente de inmatriculación, ¿no? Y que termina, ¿no? Determinando finalmente, ¿no? Que acá pues incluso puede coexistir en el propio procedimiento de saneamiento legal, ¿no? Una superposición incluso de linderos, si estamos hablando, por ejemplo, de una rectificación de área, ¿no? Entonces, por ende, ponen como principal también, se puede decir, gestor dentro de este procedimiento legal, al área de catastro casualmente porque dentro de su informe técnico, ¿no? Hoy en día, pues, dentro de este primer proceso de inscripción propiamente del área en sí o del lote matriz, ¿no? El informe técnico del área de catastro pues tiene que elevarse todo de manera positiva, ¿no? Y en cual obviamente acá pues está facultado, ¿no? El que catastro pues luego, bueno, de su procedimiento de levantamiento catastral correspondiente, y esto pues de acuerdo obviamente, ¿no? A su base gráfica, ¿no? Con la que cuenta casualmente esta área, pues no pueda ya dentro del proceso de saneamiento, en lo posible evitarse que se genere, ¿no? Esta superposición de áreas, que es lo que casualmente pues nos podría tal vez más adelante llevar a un procedimiento o en este caso una regularización de predio que tenga que ver con, con una rectificación de área. Entonces, frente a esto mencionado, ¿no? Nosotros pues también podemos acogernos, ¿no? O sea, ya dentro, siguiendo con el proceso de inmatriculación de predio, ¿no? Que ya dijimos la importancia que este tiene, ¿no? El poder acogernos a una anotación preventiva, ¿no? Pero que dentro de la normativa, pues, esta exige, ¿no? Una serie de documentos importantes, como por ejemplo, ¿no? Que ya hemos incluso hablado también uno de ellos, ¿no? El propio título, ¿no? En este caso, pues solicitan dentro de la normativa para el procedimiento de saneamiento físico-legal, ¿no? Que pues, esté dentro de un periodo que no sea interrumpido, ¿no? De 5 años, ¿no? En lo posible, ¿no? De todas maneras, se ha visto que a lo largo del procedimiento de saneamiento legal, pues se han emitido muchas de estas partidas y que dentro de la estructura propiamente no de la partida registral, pues casualmente algunos no indican, ¿no? Estos años, ¿no? Que respectan a los periodos en los cuales se ha realizado, ¿no? En este caso la inscripción propiamente. Entonces, eso también se puede decir, una de las características, ¿no? Legales, ¿no? Que es importante, ¿no? Como el año propiamente, ¿no? En este caso, el cual tiene de antigüedad,
la adquisición del predio, porque acá todavía no estamos hablando, como les decía, de la construcción, ¿no? Que luego, pues, ya vamos a ver la otra parte, el por qué también es importante, ¿no? Este control propiamente del periodo en sí, ¿no? De la formalización del saneamiento físico legal frente ya a una declaración de una construcción. Entonces, a este título, pues, se le acondiciona, ¿no? También la presentación del plano, ¿no? En este caso que también dentro de la normativa, pues hace mención, ¿no? A un verificador catastral, ¿no? Y que, bueno, no tenga en este caso todas las funciones que permita la SUNAR para que pueda, en este caso, elaborar, ¿no? Y pueda firmar este plano primero, ¿no? O sea, en este caso, porque estamos hablando pues de un procedimiento de levantamiento catastral eh, importante, ¿no? Para que se pueda elevar junto al título, ¿ok? Y a esto pues también se le acondiciona, como manda la normativa, la constancia de posesión. Entonces, finalmente estos tres pasos se puede decir que constituye de manera formal, ¿no? Este procedimiento de inmatriculación primero, ¿no? Entonces, a partir de acá, como hemos dicho, empieza la historia registral del predio primero, ¿no? Con la cual incluso pues dentro de registros públicos ya vamos a poder obtener esta numeración, ¿no? Registral, esta partida registral, y en la cual ya pues se van a ir desglosando diferentes ítems que contiene su propia estructura, ¿no? Entonces, frente a esto, pues nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? Que este paso previo es importante, ¿no? En sí el proceso de inmatriculación, ¿no? Para poder nosotros hablar recién de lo que es la partida registral dentro de este proceso de saneamiento físico legal, ¿ok? Y hay que entender hoy en día esta partida registral, ¿ok? Como la unidad del registro propiamente. ¿Ok? Hoy en día, pues esta unidad de registro nos ha dado pues, múltiples beneficios porque nos ayuda incluso frente a este registro inicial, ¿no? U oficial, ¿no? Poder incluso tener el antecedente, ¿no? De qué otros copropietarios han existido a lo largo de la historia del predio, ¿no? Entonces es información, se puede decir, de un antecedente que nos va compartiendo el acogernos a este procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces certifica casualmente, ¿no? La existencia real, ¿no? Como ante la norma, de este bien común, ¿no? Y que está conformado, como también formalmente lo llaman en registros públicos, por estos asientos de inscripción, ¿ok? Que se emiten, ¿no? Y que nosotros incluso podemos verlos cuando de repente estamos solicitando, ¿no? Que nos den nuestra copia literal de nuestro predio propiamente, y es casualmente toda la información que vemos normalmente en la primera hoja, ¿no? Entonces, nos emiten, e incluso muchas veces, ¿no? Nos ayuda incluso para poder llevar un orden, en este caso, de la inscripción, ¿no? De repente, más adelante en algún procedimiento de dominio diferente, ¿no? Que siempre haga mención, ¿no? A estos asientos, ¿no? Como antecedente. Es muy importante dentro de este procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque se va justamente acogiendo a que todo parte de la inscripción que se hizo en el predio matriz, ¿no? Y que ya luego, más adelante, cuando pues un predio que anteriormente era, ¿no? En este caso de otro cotitular, pues vemos cómo dentro de registros públicos, ¿no? Nosotros finalmente podemos tener nuestra propia unidad de registro, ¿no? Y ya no considerada, en este caso, o ya que no nos lo emiten, con la misma partida registral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es otro titular, pero siempre
siempre van a mencionar, ¿no?, de dónde previene, en este caso, el asiento, ¿no? O sea, el asiento original, eso nunca se va a eliminar dentro, en este caso, del procedimiento registral. Eso siempre nos va a acompañar dentro de este procedimiento de saneamiento físico legal, ¿ok? Entonces, frente a esto, pues creo que de repente muchos ya conocemos, ¿no? Esta estructura de la partida registral, ¿no? Pero muchos, pues, de repente no entendemos el concepto de cada uno de ellos, probablemente, o por qué de repente se colocan estas características dentro de cada uno de estos ítems propiamente, ¿no? Y como le decía, ¿no? Muy aparte de la importancia de la propia partida registral, ¿no? Son estos ítems en los cuales, ¿no?, empiezan a condicionarse o anexarse múltiple información, ¿no? Entonces, para lo cual, pues hoy en día contamos con esos ítems de antecedente dominal, de descripción del inmueble, ¿no? Títulos propiamente de dominio, también tenemos la sección de gravámenes y cargas, ¿no? Cancelaciones, y muchas veces la parte final también, pues esto varía, ¿no? O sea, acá lo ponemos dentro del grupo de otros, ¿ok? Y que casualmente, como les decía, siempre, ¿no?, nuestra copia literal, creo que la mayoría hemos podido no registrar que siempre tenemos esa información de la partida registral al inicio, ¿ok? Entonces, frente a esto, pues, no quiere decir que esta estructura, pues, de repente haya sido concebida eh, porque se le ocurrió a SUNAR, ¿no? Sino de que acá hay una normativa que está, pues, soportando, ¿no?, la existencia o la aprobación de esta estructura. ¿Y cuál es? Pues hoy en día es nuestra resolución, la 248, que en este caso se emitió también en el 2008, aprobado por el Consejo, en este caso de la SUNAR, ¿ok? Y obviamente es esta resolución que da la aprobación casualmente, ¿no?, a esta resolución, ¿no? Y para el cual, ¿no?, se aprueba formalmente este reglamento, pero el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿ok? Entonces, frente a esto, en el artículo 5, ¿ok?, dentro de esta resolución, está constatado 6 rubros, ¿no? Los 3 primeros, pues tenemos el primero que es antecedente dominal, ¿ok? En el cual, ¿qué cosa se indica, no? Que se debe indicar, como manda la norma, indica el número de la partida de la cual proviene, ¿no?, en este caso, de constituir la primera inscripción. ¿Ok? Entonces, nuestro antecedente nominal viene siendo nuestro número de partida, que lo hemos visto, ¿ok? Lo que el número en este caso que nos emite, ¿no? Que es prácticamente como si fuera hoy en día reconocido hasta hoy en día como el propio DNI, ¿no? En este caso del bien común. Así como nosotros tenemos nuestro DNI, ¿no? Y nos ayuda pues a identificarnos a nosotros, ¿no? Lo mismo pasa en este caso, en esta sección de antecedente nominal, con este número de partida que nos emite registros públicos, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, primero se reconoce como que la autenticidad de la existencia del predio, ¿no? Es como si fuera propiamente registros públicos, el mismo, se puede decir, proceso que hace la RENIEC hoy en día para, en este caso, las personas naturales y jurídicas, ¿sí? Entonces, ese es como antecedente, como en este caso nuestro primer rubro. En nuestro segundo rubro tenemos ya propiamente la descripción del predio, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá obviamente pues ya estamos hablando de esta segunda etapa, ¿ok? Ya vimos todo lo que respecta a la primera etapa, pero dijimos que también a este proceso de saneamiento legal, ¿se acuerdan? Que estábamos haciendo referencia, que también tiene que ver, ¿no?, con este proceso de regularización de la documentación, pero ya haciendo referencia a la construcción en sí. Entonces, acá
por ejemplo, cuando ya vemos estos rubros acerca de descripción del predio, ¿no? O sea, ya estamos hablando acá, como manda la norma, ¿no? De esta emisión de los asientos correspondientes a qué cosa? A la ubicación geográfica, ¿no? Al área, a los linderos y demás datos físicos, ¿no? Como dice la norma. Entonces, eso es en primera instancia porque nos va a dar todo este esboce, ¿no? Para que finalmente, pues, ya con la declaración de la propia construcción, ¿no? Se puede emitir en este caso que se construyó pues respetando, en este caso el rubro B, que es la descripción del dominio, ¿verdad? Entonces, para eso también nos ayuda, en este caso, a entender ese segundo rubro. Ahora, como tercer rubro tenemos propiamente, como lo vemos también en la partida, los títulos de dominio. ¿Ok? Y en esta sección y en este rubro es donde finalmente la norma dice que acá, en esta sección, se deben anotar pues todas las transferencias de la propiedad, ¿no? O sea, todas las que haya adquirido a lo largo de los años, porque decíamos, ¿no? De que pues el predio pues puede haber pasado, ¿no? Por, en este caso, diferentes titulares casualmente, ¿no? O de repente también ha tenido, en este caso, dentro, ¿no? Ya en sí, hablando de la historia, ¿no? Propiamente del predio, ¿no? Todos aquellos hechos, ¿no? Que han justamente sido, ¿no? Materia de estas transferencias, propiamente, es lo que nosotros vamos a oficialmente ver en este rubro C, ¿ok? Entonces, todo ese proceso, ¿no? De traslado, ¿no? De el derecho, ¿no? De una persona a otra, ¿no? De un cotitular, en este caso con régimen natural, de repente a uno conyugal o viceversa. Toda esa información la vamos a ver en el título de dominio. Y luego tenemos estas últimas tres elementos importantes, donde ya nos están hablando, ¿sí? Acerca de las cargas y gravames, ¿no? En este caso, ya también por normativa mencionan, ¿no? Que acá se tiene que describir oficialmente qué cosa, todo lo que respecta a los bloqueos, las afectaciones judiciales del mismo predio, ¿no? De repente si es un predio que ha sufrido embargos también, ¿no? De repente pasado por un proceso de medida cautelar. Entonces, se han acondicionado diferentes actos como estos y los cuales pues siempre se tienen que elevar en este rubro de cargas y gravames, ¿ok? Porque obviamente hoy en día no hay ningún predio pues que de repente esté pues con sin cargas ni gravámenes. Eso es imposible que hoy en día exista, ¿ok? Y luego tenemos el ítem de el rubro de cancelaciones, ¿ok? Donde ya, como manda la norma, pues acá dice que se tienen, que es toda aquella documentación referida a qué? A todos los asientos, ¿ok? Del propio predio. En este caso, no tiene que ver mucho también con todo lo que se inscribió en el rubro de cargas y gravámenes. Entonces, es toda esta información que se extiende propiamente del rubro D. ¿Okay? Y en otros, pues, son asientos, pues, relativos, ¿no? Que tienen que ver también con estos actos inscribibles, ¿no? Y que en este caso, de repente, también se pueden extender en el mismo proceso. Entonces, a esto, ¿no? Como les decía, todo esto pues finalmente se condensa en qué documento importante hoy en día que tenemos, ¿no? Que es el certificado literal de partida, ¿no? O también llamado, muchos lo conocen más como copia literal, ¿ok? Y que obviamente es un derecho, en este caso de registros públicos, a emitirnos, ¿no? Pero para lo cual obviamente ha habido un proceso previo, ¿no? Del derecho, probablemente, de la inscripción de predio para que casualmente todo ese procedimiento inicial, pues, se
fundamente, no se materialice en este certificado literal, ¿no? ¿Por qué? Porque es el documento oficialmente hablado dentro de la norma que va a producir, ¿no? En este caso puede ser total, ¿no? O parcialmente todos estos documentos que conforman justamente el título archivado del predio, o sea que corresponde a toda la historia, ¿no? Del predio, ¿no? Desde la primera inscripción que tuvo, ¿no? O sea, estamos hablando desde el primer procedimiento de inmatriculación, ¿no? Hasta lo final, ¿no? O sea, es también un documento, ¿no? Que permite que incluso se pueda acondicionar, como les decía, a diferentes cotitulares, ¿no? Que de repente pues quieran modificar su título de dominio inicial a otro, pero casualmente todo lo registrado en la base inicial, en historia del predio inicial, eso no lo podemos, se puede decir, exonerar dentro de la información de registros públicos. Eso entendámoslo de esa manera. Lo que podemos es, sí, es modificar, ¿no? Modificar de tal manera que se pueda condicionar la información ya que había sido en algún momento ante un titular, ¿no? Anterior a nosotros, ¿no? Y que podamos, en este caso, acondicionar a estos nuevos actos de dominio, ¿no? Que nos podríamos acoger, ¿no? Frente a eso, ¿no? Y que nos permite incluso, ¿no? A que podamos, como les decía al inicio, que de repente, pues más adelante, nosotros, ¿no? Podamos incluso lograr nuestra poder inscribir, ¿no? Nuestra declaratoria de fábrica, ¿no? Hacer nuestro proceso de independización. Obviamente de repente la familia creció, ¿no? Y se quiere hacer un proceso de independización, ¿no? Como también en este caso se quiere finalmente hipotecar, ¿no? O se quiere vender, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a que esa información pues se pueda modificar, ¿no? Dentro de la base de datos de registros públicos, pero más no podemos borrar el historial inicial del predio, ¿ok? Bien, frente a esto, ¿no? Como les decía al inicio, nosotros pues dentro del rubro C, ¿no? Tenemos este rubro que ya le habíamos mencionado, que es título de dominio, ¿ok? Y en la cual pues hoy en día, ¿no? Frente al derecho propiamente de la inscripción, ¿no? Dentro de registros públicos, tenemos diferentes procedimientos que hoy en día son inscriptibles, pero son considerados hoy en día dentro del proceso de saneamiento físico legal, ¿ok? Como, en este caso, actos propiamente de dominio que se pueden inscribir en registros públicos. Para lo cual existen todos estos, como por ejemplo, ¿no? El proceso de habilitación urbana, ¿no? De inmatriculación de inmueble, tenemos también el proceso de compra-venta, la inscripción de hipotecas, lo habíamos mencionado también, ¿no? La traslación del mismo dominio, ¿no? En este caso por sucesión intestada, como también nomenclatura y numeración, pero frente a eso también tenemos otras que son las más recurrentes hoy en día en el escenario actual, como declaratoria de fábrica, independización, ¿no? Y la actuación propiamente del reglamento interno de la independización, la rectificación de arrienderos y la acumulación y subdivisión, para lo cual nos vamos a concentrar en estos cuatro, ¿ok? Pero no quiere decir que son estos cuatro los únicos que existan hoy en día, de que son los más, los de mayor, se puede decir, trámite hoy en día en registros públicos lo son. Pero a esto obviamente tenemos otros que están dentro también, ¿no? Que forman parte de estos actos de dominio propiamente que también se pueden inscribir, ¿ok? Pero vamos a concentrarnos, como le decíamos, en estos cuatro principalmente, ¿ok? Frente a esto, nosotros entonces vamos a empezar con el de declaratoria de edificación, ¿ok? Para lo cual de repente muchos lo conocen dentro o la importancia dentro del saneamiento físico legal, ¿ok? Pero vamos a de todas maneras mencionar
los alcances propiamente de esta declaratoria de edificación, ¿ok? Que está bajo los alcances de la ley 29090, ¿okay? Que de repente la mayoría lo conoce, tiene que ver mucho con esta ley propiamente de habilitaciones urbanas y edificaciones. También tiene los alcances propiamente de la ley 27157, que tiene que ver mucho con este procedimiento en el cual hoy en día es posible acogerse a la regularización de, en este caso, de habilitaciones urbanas y edificaciones, y la ley 3830, que también tiene que ver mucho con esta ley 27157, ¿ok? Prácticamente es como una ley de refuerzo que también la vamos a mencionar ahora. A esto, pues, toda esta pirámide normativa hoy en día es la que sustenta este proceso hoy en día de propiamente de declaratoria de edificación. Muchos lo conocen como declaratoria de fábrica, pero la verdad es que su nombre, el nombre más correcto para llamar este procedimiento es declaratoria de edificación, ¿ok? Para lo cual, bueno, todas estas normativas que ven acá vamos a irlas de todas maneras mencionando acá en la exposición, ¿ok? Pero basémonos en que esta es nuestra pirámide que va a soportar este procedimiento de dominio inicial. ¿Okay? Para lo cual, pues, hoy en día, como le decíamos, pues, no tenemos un escenario actual, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Dentro propiamente del escenario, se puede decir, inmobiliario, ¿no? Y lo hemos mencionado también al inicio, pues, nuestro país califica dentro de estos países informales, ¿no? O sea, que llevan, pues, proceso en sí de saneamiento físico legal, no de la manera como tiene que llevarse dentro del conducto regular, ¿no? Entonces, frente a esto, y como les decía también en la introducción del curso, ¿no? Han existido a lo largo de los años, ¿no? O se han implementado, mejor dicho, por disposiciones del Estado, diferentes leyes, ¿no? O normativas, ¿no? Para que den soporte casualmente, ¿no? A estos dominios, ¿no? Que hoy en día se pueden inscribir, pero que de repente pues no tenían todas esas posibilidades de que haya una norma, ¿no? Que se haya emitido de repente y que pueda hacer soporte frente a esta informalidad encontrada, ¿no? Entonces, bajo esto tenemos estos alcances de la ley 27157. ¿Okay? Que esto pues fue aprobado, en este caso por decreto supremo el 035 en el año 2006. ¿Okay? Y entre lo cual en el artículo número 1 pues tenemos lo que manda el objeto propiamente de ley, ¿no? Ya hablando exclusivamente de este procedimiento, primero ante todo de saneamiento, ¿ok? Pero en donde también está inserto el rol propiamente del procedimiento de declaratoria de fábrica, ¿ok? Y en el cual, ¿no? Ya incluso en el artículo 1 nos empieza a mencionar la importancia de la propiedad, pero en este caso una propiedad que viene de, en este caso, un concepto de bien común y al mismo tiempo de un bien exclusivo. Y eso lo vemos dentro de este decreto supremo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya nos están haciendo referencia un poquito, ¿no? Al que la propiedad hoy en día se puede acoger a estos dos regímenes, ¿ok? De, como les decía, propiedad exclusiva o propiedad común. Entonces, partiendo de eso, pues, incluso hace mención, ¿no? ¿Cuáles hoy en día son las infraestructuras, ¿no? O las edificaciones que en este caso están dentro de esta clasificación, ¿no? Para que se puedan acoger a este régimen, ¿no? En la cual, pues, son hoy en día, como manda la norma, departamentos, casas en copropiedades, ¿no? En este caso pueden ser horizontales, verticales, ¿no? En este caso también se acogen todo lo que son centros comerciales, galerías, ¿no? O sea, todos aquellos dominios que finalmente se pueden inscribir, porque hoy en día, pues, dentro del derecho registral, ¿no? Como lo hemos visto al principio, pues
toda edificación es inscribible, no hay edificación que no sea inscribible, ¿no? Ya los procedimientos que se desencadenen de cada uno, eso también es un tema que tiene que ver mucho con la inscripción, ¿no? Pero la inscripción no es la misma para todas, ¿no? Cada partida pues tiene su propia historia. Entonces, frente a esto, ¿no? También no solamente establece estos propios procedimientos de saneamiento físico legal esta ley, sino también tiene que ver mucho, ¿no? Con el establecimiento de los procedimientos de la propia declaratoria de edificación o de fábrica, ¿ok? Y que también dentro de la cual mencionan este régimen importante, ¿no? Legal, donde también se habla de que dentro de este procedimiento de declaratoria de edificación también se pueden acoger todas aquellas edificaciones bajo este régimen de propiedad común y exclusiva. Entonces, frente a esto hay que entender, ¿no? O sea, frente primero a esta normativa de regularización que existe, ¿no? En el escenario peruano, tenemos hoy en día que el propio proceso de declaratoria de fábrica o de edificación ya tiene este acto de reconocimiento legal, ¿ok? Pero ¿de qué cosa, no? De cualquier tipo de construcción, ¿no? De cualquier tipo, en este caso, de obra que se esté realizando, ¿ok? Acá también tiene que ver mucho, también, ¿no? Con, en este caso, lo que el propietario declara, ¿no? Y toda esta formalidad en sí, ¿no? De la construcción propia de su predio, porque finalmente es como si fuera un documento que tiene peso incluso hasta de declaración jurada, ¿no? Porque eso también, pues, dentro, se puede decir, ¿no? O posterior a un proceso, ¿no? De licencia de edificación, pues prácticamente, ¿no? Te permite a que también puedas, todas aquellas áreas, ¿no? Que fueron aprobadas, en este caso, frente a la municipalidad, ¿no? O siendo materia, en este caso, de inspección, de revisión ante una comisión técnica, etcétera, ¿no? Todo eso que fue aprobado vía municipal, ¿no? O sea, tú lo puedas declarar finalmente, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que hay mucha formalidad que también está dentro de este proceso de declaratoria de fábrica. Entonces, frente a esto, pues, solamente para esbozar un poco, ¿no? Frente a esta ley, primero de regularización, ¿no? Tiene que ver, tiene mucha vinculación, ¿no? Con esta ley 29090, ¿okay? Porque en este caso se han ido desencadenando diferentes simplificaciones de trámites, ya que hoy en día pues se pueden acoger a esta ley y frente a esta declaratoria propia de fábrica, ¿no? Predios, ¿no? Incluso que han levantado, ¿no? Pero sin contar con su resolución de licencia, como tampoco no hayan contado, ¿no? Con la propia declaratoria de fábrica. ¿No? O sea, no tienen ni licencia, ni conformidad de obra, y menos, obviamente, en este caso, declaratoria de fábrica. Entonces, frente a esto, pues surgió esta famosa ley, como le decía, dentro de esta historia prácticamente, ¿no? En sí de este procedimiento de saneamiento legal, ¿no? Para poder dar este apoyo, ¿no? Para que se puedan acoger todas aquellas edificaciones prácticamente que no tenían, en este caso, la seguridad jurídica, y por lo que, ¿no? Al ser justamente construcciones, pues, informales, se le dio pie, ¿no? A que mediante estos procesos, pues, puedan acogerse a una regularización, ¿ya? Porque también, como les decíamos al inicio, regularización está dentro de estos conceptos importantes dentro del saneamiento físico legal, ¿no? Y eso, pues, está casualmente bien visto en el procedimiento. ¿Okay? Entonces, frente a esto, tenemos, ¿no? ¿Qué tipos de predios hoy en día, pues,
son los que podemos decir dentro de la normativa que se pueden declarar. ¿Okay? A esto pues tenemos el predio urbano, definitivamente, predio urbano, predio rural, o sea, estamos hablando de, ¿no? de todas aquellas construcciones que han o que deberían acogerse, ¿no? a un proceso, en este caso de habilitación. ¿Okay? Y que finalmente, obviamente, pues también acá se le condiciona, ¿no? el rol que tienen también las empresas prestadoras de servicio, ¿no? Frente al, dentro también un rol importante dentro del proceso de ordenamiento físico legal también, ¿no? Entonces, a eso también que otros predios, ¿no? También es, por ejemplo, no solamente la propia edificación, sino también como tenemos dentro de la ley 29090, que no solamente habla de edificaciones, sino también habla de habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces estamos hablando que ahí vamos teniendo dos tipos, ¿no? Pero también, como decíamos, se acogen, ¿no? Dentro de este grupo, se puede decir grande, pues estamos hablando de diferentes tipos de construcciones, ¿no? Y a esto pues también mencionar, ¿no? Que también se acogen pues diferentes tipos de modalidades de estas, que incluso lo hemos visto también frente a la ley 29090 con las 4 modalidades que hoy día pues existen dentro de este procedimiento, ¿no? Dentro del marco de edificaciones, ¿no? Bien, entonces, frente a esto, pues nosotros, ¿no? Teníamos por decreto supremo, en este caso en el año 2000, estamos hablando del decreto supremo, el 008, ¿ok? Donde teníamos, ¿sí? Un reglamento, ¿ok? En este caso, estábamos hablando de la ley 27157, ¿no? Y para lo cual, ¿no? Nos hablaba en primera instancia de la regularización de edificaciones, en este caso construidas o demolidas antes del, ¿no? El 21 de julio del 99. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, se cogían todos los predios, ¿no? En este caso sin licencia, sin conformidad, como le decía, y sin declaratoria de fábrica. Eso en primera instancia, lo que nosotros teníamos, ¿no? Frente a esto, pues surge y aparece la ley 3830, ¿ok? En el 2018 y casualmente, pues se empieza a ampliar este plazo para este procedimiento de regularización, ¿ok? Para lo cual, ¿no? Mencionaba, ¿no? Que estábamos hablando de construcciones, ¿no? Que en este caso, ¿no? Solamente que se acojan las construcciones que habían concluido hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Ok? Y esto, en primera instancia, antes de la modificatoria que se hizo con la ley 27157. ¿Ok? Entonces, acá, pues obviamente, ¿qué cosa decía la norma que se podían acoger? Pues todas aquellas nuevas edificaciones, como también, por ejemplo, remodelaciones, ampliaciones y demoliciones, pero que se hayan realizado, ¿no? Antes, en este caso, del 31 de diciembre del 2018. ¿Ok? Entonces, frente a esto, apareció, ¿no? Un artículo 3 dentro de la ley 27157, y este artículo casualmente se modificó, ¿no? Entonces, acá pues ya incluso nos empezaron a hablar acerca de el poder acogernos a este procedimiento, pero bajo una modalidad. ¿Y cuál era? Bajo la modalidad de verificadores, ¿no? Donde podíamos pues, nosotros buscar un verificador común para que en este caso nos pudiera ayudar con ese proceso, ¿no? Que cumpliera el rol, en este caso, de la municipalidad para que lo que declare, ¿no? Pueda contribuir pues, a regularizar automáticamente ante registros públicos. Entonces, frente a esto, ¿no? Aparece dentro de ese mismo año, porque seguimos en el 2018, ese decreto legislativo 1426, ¿okay? En la cual ya nos empiezan a hablar acerca de todas aquellas construcciones, ¿no? O sea, ya nos hacían incidencia, ¿no? A las construcciones que se culminaron, en este caso, después del 17 de septiembre del 2018. ¿Okay? Donde decían de que todas aquellas que se culminaron, pero después, ¿no? Posterior a ese año, ¿no? Y que no hayan tenido licencia, pues tenían que ser, por normativa que lo mandaba,
demolidas. Entonces, acá, frente a esto, ¿no? También se menciona dentro de este decreto legislativo, ¿no? Que solamente se acogerían las obras que culminaron, en este caso, el 1 de enero del 2017, ¿ok? Que podían acogerse, en este caso, ante registros públicos, ¿no? Pero construcciones, hablamos de construcciones ejecutadas entre el 1 de enero del 2017 al 17 de septiembre del 2018, pues ya pasaban a acogerse, pero ya no con la ley 27157 de regularización, en este caso frente a registros públicos, sino que acá, ¿no? Ya estábamos hablando de los predios que se tenían que acoger mediante la ley 29090. Y esto ya no por registros públicos, sino ante la municipalidad, ¿ok? Entonces, frente a eso, pues ahora tenemos el gran beneficio, gracias a este decreto supremo del 2019, ¿no? Que en este caso es el 008, en donde, ¿no? Este decreto finalmente termina dictaminando, ¿no? Que ya se hace, se puede decir, una modificación a esta ley 27157, ¿no? Y que lo hace, pero en concordancia con la ley 3830, que dijimos que fue la primera ley, la cual se empezaron a hacer estas ampliaciones de plazo, ¿no? En este caso, para que se pudieran acoger más predios que de repente habían sido informales pasado el año 2016, ¿no? Ya materializándolo en qué cosa, en que hoy en día es factible, ¿no? Tener esta vigencia desde, o sea, porque es una vigencia de este decreto supremo, ¿ok? En este caso, desde el 12 de febrero del 2019, ¿ok? Entonces, se modifica prácticamente, ¿no? Esta ley en sí, pero se hace con un fin, ¿no? Que finalmente es ampliar este plazo. Entonces, en concordancia con eso, tenemos esta modificación final que se hace, ¿no? Y que hoy en día, pues, está ayudando muchísimo, ¿no? Para, por ejemplo, en caso de las construcciones terminadas, ¿no? Al 31 de diciembre del 2016, ¿no? En este caso, que se pueden acoger a la ley 27157, y para el caso, ¿no? De las declaraciones, pero que se hagan frente a la ley 29090, en este caso se podían acoger construcciones terminadas después del 31 de diciembre del 2016. ¿Ok? Entonces, estas modificaciones han dado múltiples beneficios para, en este caso, la regularización propiamente de las edificaciones, ¿no? En este caso, para la ley 27157, ¿no? La regularización casualmente solamente de edificaciones, ¿no? En este caso, mediante un proceso de presentación documentaria técnica, ¿no? Para la posterior regularización y algunos formatos y solicitudes, ¿no? Y frente, en este caso, para las conclusiones, ¿no? Que hayan culminado, pero después de 2016, ¿no? Ya podíamos hablar de hacer este proceso, pero mediante la 29090, ¿ok? Entonces, hoy en día, pues tenemos estos documentos que dan méritos a la inscripción. O sea, dentro de este proceso de declaratoria de fábrica, tenemos el formulario único de edificaciones y el FOR, ¿no? Hoy en día, pues, emitido también por registros públicos, que es el formulario, en este caso, registral, ¿ok? Ahora, pues dentro de este formulario registral, ¿no? Que está obviamente aprobado por esta ley 27157, ¿sí? Está considerado hoy en día como este trámite destinado a obtener el reconocimiento legal, ¿no? El conocimiento legal, en este caso, de la inscripción existente del bien común, ¿ok? Y también emite, ¿no? De que este FOR, pues, no lo emite el propio administrado, sino en este caso, estamos hablando de que acá se empieza a coger, ¿no? O se empieza a activar la modalidad de verificador, ¿no? Donde el administrado puede acceder a la base de datos de SUNAR, ¿no? Y solicitar, pues, ¿no? Un verificador, ¿no? Que esté dentro de su radio, ¿no? Y poder contactarlo para que, en este caso, pueda regularizar, ¿no?
con este formulario. ¿Bien? Entonces, bueno, también dentro, ¿no?, de los alcances propiamente de este formulario, pues, ¿no?, se dispusieron, ¿no?, diferentes normativas, leyes, ¿no?, que en este caso dieron también formalización, ¿no?, a la emisión en sí, ¿no?, o la importancia, a declarar en sí la importancia de este formulario frente a este proceso de regularización, ¿no?, para la inscripción propiamente de una declaratoria de fábrica. Y a esto, pues, ¿no?, tenemos dentro de estos requisitos, se puede decir, indispensables, primero, haciendo referencia al proceso de declaratoria de edificación, pero mediante la ley 27157, ¿no?, que ya dijimos que son mediante hoy en día el decreto supremo vigente del 2019 para todas aquellas construcciones terminadas al 31 de diciembre de 2016, ¿no? Va qué cosa, la documentación propiamente del formulario único, que en este caso más conocido como el FOR, que dentro de este formulario incluye el anexo 4, ¿no?, que es ya más que todo para poder constatar en sí la fábrica. Entonces, prácticamente es un proceso que ha ayudado, ¿qué cosa? Decíamos nuevamente, para los trámites de los predios que en este caso habían construido sin licencia, sin que se le haya emitido una licencia de edificación, ¿sí? Entonces, este procedimiento o esta ley justamente era o es usado hasta la fecha, porque es vigente, para estos fines. Y dentro del cual, dentro de sus requisitos, ¿no?, pues tenemos primero, ante todo, ¿no?, el plano de localización de ubicación, ¿no?, donde pues deben indicarse todos estos linderos y medidas específicas. También pues a esto los planos propiamente de la distribución, ¿no?, la parte de arquitectura, donde se tiene que constatar todos estos ambientes actuales, ¿no?, cómo se está en este caso haciendo uso de estos ambientes hoy en día, ¿no?, y que obviamente tienen que concordar estas medidas, ¿no?, frente a lo que en este caso el verificador pues emite en el formulario único, que es el FOR. A esto obviamente va acompañado, ¿no?, de este informe técnico de verificación, que ya eso le compete al verificador de la zona realizarlo, ¿ya? Y que hoy en día pues no es un requisito exigible, y esto conforme al decreto supremo 008 del 2019 es el parámetro urbanístico y edificatorio, ¿ok? Eso si bien es cierto, se sigue mencionando como requisito, pero esto estamos hablando de la última disposición o la penúltima disposición antes de que apareciera el decreto supremo del 2019, ¿okay? Entonces, todo esto pues obviamente tienes que, luego que se contiene toda esta información, finalmente se tiene que hacer una copia, ¿no? Se tiene que emitir, en este caso, a registros públicos, en este caso, dos copias originales, y en este caso, normalmente se solicitan que acá tiene que tener, pues, la firma, ¿no?, tanto del administrado como del verificador, pero que tienen que estar los dos legalizadas, ¿ok? Bien, ¿no? Acá el formulario, el FOR que les comentaba, ¿no? Y el anexo 4 que viene, en este caso, inserto, ¿no? Y también, como les decía, ¿no?, también el formulario único de edificaciones, pero que este pues no es expreso dentro de la ley 27157, sino ya estamos hablando, ¿no?, para estas construcciones que decíamos que eran posteriores al 2016, entonces también pues tiene su importancia propiamente, pero en el ámbito de la ley 2970, ¿no? Donde ya acá dentro de los requisitos expresos, pues estamos hablando, ¿no?, del también, al igual como el caso de los requisitos anteriores, pero para la ley 27157, acá también se le considera lo que es el plano de localización y ubicación, ¿no?, planos de planta con sus principales distribuciones, ¿no?, pero tienen que ser en este caso los mismos planos que fueron aprobados, ¿no?, previamente en la municipalidad, ¿ok? Y a esto un formulario de inscripción que lo emite la SUNAT. También, de la misma manera, los tres tienen que contener pues las firmas legalizadas, tanto del verificador común como del administrador, ¿ok?
y se presentan pues dos copias y un original. ¿Okay? 3 juegos en total. Bien, entonces nosotros expresamente, ¿no? También dentro de la propia ley de regularización de fábrica, ¿no? Tenemos también la importancia de esa inscripción propiamente de la carga técnica, ¿no? Y esto está avalado pues dentro del artículo 13 del reglamento 27157, ¿no? Donde incluso nos expresa de manera un poco más puntual, ¿no? Acerca de la existencia de 3 tipos de cargas técnicas con las que contamos hoy en día, ¿no? Para lo cual, igual a este artículo 13, pues se le refuerza el artículo 50, en este caso del reglamento de inscripciones, ¿ok? De registro de predios, que también hemos visto la importancia dentro de la primera parte cuando hablamos en sí de los alcances de las nociones del registro de predios, ¿ya? ¿No? E igual en este apartado, no dejar de hacer mención, ¿no? Que también frente a esta disposición del procedimiento de declaratorio de fábrica podemos inscribir, incluso nos permite esta ley, ¿no? Inscribir la cancelación de cargas técnicas, ¿ok? Esto también está avalado, ¿no? Y en el cual pues justamente se concluye, ¿no? Como emite la norma, ¿no? Todas aquellas cargas que en este caso fueron de repente emitidas dentro de las observaciones, dentro del informe técnico ad hoc del verificador común, son las que se van a levantar en este caso en el nuevo rubro de cargas técnicas, ¿no? Que pasaría en este caso a actualizarse. De ser encontrado así, se tiene que elevar a registros públicos, ¿ok? Ok. Y que bueno, ¿no? Dentro de las implicancias también que decíamos frente a la ley 3830 que ha trabajado, pues, que ha sido de soporte para la 27157, ¿no? Tenemos estas disposiciones propiamente, ¿no? De algunas implicancias, en este caso dentro también del marco de la ley 3830, ¿no? Disposiciones que tienen que ver con la procedencia propiamente de la regularización, ¿ok? Y también tenemos, ¿no? En este caso de la improcedencia también, ¿no? En este caso de la regularización. Normalmente, pues, dentro de la norma, ¿no? Está emitido, ¿no? Que no puede, pues, aplicarse este procedimiento de regularización, ¿no? En este caso, para edificaciones, ¿no? Que tengan que ver, pues, con áreas arqueológicas, ¿no? Zona de protección en sí arqueológica, ¿no? Zonas que en este caso, pues, estén contenidas dentro de este grupo de zonas de riesgo, ¿no? O que atienden, en este caso, con la salud y seguridad de las personas. En el tema de independización, brevemente, también tenemos este marco legislativo, ¿ok? Importante, para lo cual, pues, nosotros hay que entender, pues, dentro del derecho propiamente registral, ¿ok? Y esto avalado por resolución del 248 del 2008, ya tenemos que entender que hoy en día el proceso de independización ya está concebida, ¿no? Como este acto que consiste en qué cosa, en que se pueda emitir, pues, ¿no? Una partida registral por cada unidad inmobiliaria, ¿no? Y esto que resulta de qué cosa, ¿no? De un proceso de desmembración propiamente del lote, ¿no? Entonces, para lo cual, pues, como también dice la norma, y también lo hemos podido ver propiamente, la importancia en sí a qué regímenes se acogen, ¿no? Estos títulos de dominio dentro del procedimiento de saneamiento legal, pues también esta inscripción propiamente, ¿no? Que se hace, ¿no? A consecuencia casualmente de la inscripción de una edificación, ¿no? Que ya hemos hecho mención que está sujeto hoy en día, toda aquella edificación está sujeta a un régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Entonces, también está sujeta, ¿qué cosa? Este procedimiento de dominio, ¿no? Más llamado independización, ¿ok? Y copropiedad, que también, bueno, está dentro de este concepto. Entonces, frente a esto, pues, ¿no? Dentro de nuestro reglamento general de registros públicos, ¿no? Nos
nos hace mención, ¿no?, de que al hablar casualmente del proceso de independización, ¿no?, nos está haciendo referencia, ¿no?, de que se va a aperturar casualmente una partida registral, ¿no? Entonces, que dentro, obviamente, de los efectos de registros públicos se llama, pues, formalmente este asiento independiente que se inscribe. ¿Ok? Y donde obviamente pues se van a extender, pues lo que decíamos también al principio, todos aquellos actos o posteriores que se pueden dar, pero todo en función, ¿no?, de la en sí de la historia del predio, ¿no? Y que según disposiciones de la normativa, ¿no?, también esas tienen que estar ordenadas por rubros, ¿no?, con una numeración correlativa, ¿sí? Y esto obviamente no tiene que determinarse pues dentro del derecho propiamente registral, ¿no?, como este acto principal, también dispone, ¿no?, que no podría, ¿no?, proceder la apertura propiamente de una partida registral, en este caso, ¿no?, si por A o B dentro, hablando del proceso de saneamiento, pues de encontrarse algún defecto que sea insubsanable, pues tal vez esto no permitiría, ¿no?, la propia apertura de la partida registral. ¿Ok? O sea, hablando dentro ya del proceso de independización. Bien. Y bueno, ¿no?, dentro también de este proceso de independización, ¿no?, también hay que hacer mención, ¿no?, que seguimos apoyándonos de la ley 27157 y en este caso también hay una ley anexa que es la 27333, ¿no?, donde ya nos formula, ¿no?, que en este procedimiento propiamente de independización también tiene un rol muy importante, en este caso el formulario, ¿no? El formulario de registros públicos, ¿no?, que en este caso más conocido como FOR, y que, ¿no?, nos dice, ¿no?, dentro de estos requisitos principales que a este foro pues tiene que ir anexo, ¿qué cosa? El plano de independización, ¿no? Igual tiene que constatar pues las áreas, los linderos reales del predio, ¿no? Pero en este caso, de lo real versus también de lo que se va a independizar, ¿no? Y a esto obviamente sí expresamente, ¿no?, por disposiciones de la misma normativa, pues se hace mención, sí, para esos efectos de este procedimiento en sí de independización, sí, la presentación, en este caso del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, acá vemos de que el rol del FOR no solamente lo hemos visto en este caso, en el procedimiento en sí de dominio de la declaratoria de edificación, sino también tiene un rol muy importante dentro, en este caso, del procedimiento de independización. ¿Ok? Ahora, también nosotros tenemos dentro de la misma ley 27157, ¿ok? Porque es un reglamento interno importante dentro del proceso de saneamiento físico legal, que es el artículo 44, ¿no?, donde nos hacen incluso ya mención acerca de estos tres dominios importantes, ¿no?, que casualmente pues pueden entenderse de manera separada, pero finalmente terminan constando de un solo procedimiento, ¿no?, en el cual, ¿qué cosa se menciona? De la acumulación, la división y la independización, ¿no? Tres conceptos los cuales pues están hablados por el reglamento interno, en este caso de la ley 27157, ¿no? Donde ya expresamente pues nos explican estos derechos que tienen hoy en día los propietarios para que puedan independizar, subdividir o acumular sus bienes. O sea, ya es un derecho que, como lo decíamos incluso al inicio, el mismo administrado pues puede ya, no con su propio título, no en mano, ya puede finalmente acogerse al procedimiento de dominio que él desee, ¿no? En este caso puede ser, ¿no?, como veíamos en la primera etapa, como, ¿no?, un proceso, en este caso de regularización, ¿no?,
que puede acogerse, seguimos hablando de un proceso de regularización, y también al hablar de independización o de acumulación, división, ¿no? Como lo vemos, como está emanado dentro del reglamento interno de la 27157, seguimos hablando de procedimientos de regularización casualmente. Entonces, justamente, ¿no? Estos derechos que nosotros pues tenemos sobre estos bienes comunes, ¿no? Se pueden también obtener ya sea subdividiendo el predio o la, eh, se puede decir la partida matriz, ¿no? Que inicialmente hemos tenido, ¿no? Podemos hacer la acumulación de lotes si deseamos. En este caso, obviamente, hay una intervención propiamente de una junta de propietarios, ¿no? O como también puede ser mediante una independización, ¿no? La cual puede ser expresamente mediante un proceso, en este caso, que se acoja a un régimen también de propiedad exclusivo común, ¿no? Porque muchas veces dentro de este proceso de independización, ¿no? Puede ser los cotitulares que conforman, en este caso, un mismo grupo que tiene que ver con una familia, ¿no? Como también pueden ser, en este caso, ¿no? Diferentes cotitulares, ¿no? Que en este caso no tienen ningún vínculo familiar, pero que finalmente de repente comparten áreas comunes, ¿no? O sea, están trabajando dentro o se acogen dentro del régimen, en este caso común, ¿no? Y exclusivo, ¿no? Pero que finalmente pues comparten los dos, ¿no? Porque también al ser expresamente un proceso de independización, pues cada uno de ellos puede, ¿no? Hacer lo que quiere con cada una de sus unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces, a esto, ¿no? También, porque eso también tenemos una directiva que nos soporta, que es la 009 del año 2018, pues también nos menciona que el propietario pues no puede pretender no hacer una sucesión de un edificio al régimen de propiedad exclusiva común, no, si es que no cumple con las disposiciones que se le han establecido en la ley 27157, como tampoco en el texto único ordenado del reglamento propiamente, ¿no? En este caso que está aprobado por este decreto supremo, el 035, ¿no? El cual hemos visto que hace mención el propio reglamento de registros públicos, ¿okay? Entonces, y a esto, ¿no? Nosotros también frente a este régimen de propiedad exclusiva y común, que hoy en día pues está muy expreso dentro de este procedimiento de saneamiento legal, pues tenemos un decreto supremo aprobado ya el 2000 también, y que ya nos hace mención acerca de esta regularización propiamente de este régimen, ya, y establece pues algunos criterios ya expresamente de la importancia de esta regulación, dentro de la regularización, pero bajo este régimen, donde les decía, ¿no? Que acá pues ya está inserto, ¿no? La junta de propietarios, ¿no? Ya que en este caso pues se necesita la participación de los mismos para poder lograr, en este caso, de repente, frente, ¿no? A la independización, de repente poder, en este caso, hacer uso, ¿no? De los aires que, si bien es cierto, pues hoy en día, frente a estas disposiciones, ¿no? Frente a este decreto supremo que regula casualmente este régimen, ¿no? No solamente acá pues el régimen de bienes de áreas comunes, se puede decir que comparten, si estuviéramos hablando por ejemplo de un multifamiliar, ¿no? En la cual pues hay diferentes familias viviendo, ¿no? En una sola unidad inmobiliaria, ¿no? Finalmente cada una pues también puede acogerse, en este caso, a un régimen exclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una vive en una unidad inmobiliaria independiente. Por ende, cada uno tiene un acceso independiente, un ingreso independiente, pero que también, si lo vemos desde el régimen común, pues todos tienen un ingreso, en este caso, a toda la unidad inmobiliaria, ¿no?
que contiene en este caso las otras pequeñas unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, situaciones que en este caso, pues, estamos hablando, ¿no?, de algunas disposiciones que frente a este régimen se pueden acoger también todos los que viven, por ejemplo, en el caso de esto, ¿no?, en un ejemplo de este tipo de edificaciones, ¿no?, donde no viven exclusivamente personas que forman parte de la misma familia. ¿Okay? Entonces, frente a esto, pues anteriormente se le llamaba a este procedimiento casualmente como propiedad horizontal, cosa que hoy en día, pues ya este régimen no se llama ya de propiedad horizontal, ¿okay?, sino ya de propiedad exclusiva y común. ¿Okay? Y que suponen casualmente esta existencia, ¿no?, de esta edificación, ¿no?, o también conjunto de edificaciones que son integradas, ¿no?, por secciones inmobiliarias, ¿no? En este caso ya dijimos el por qué son consideradas de dominio exclusivo, que pueden ser pertenecientes a distintos propietarios, ¿no?, como también, ¿no?, a propietarios que tienen un vínculo familiar, ¿no?, pero que finalmente pueden compartir bienes comunes, ¿no? Entonces, para esos efectos, pues, a esta normativa o este texto único aprobado por la 27157, y eso también soportado por el propio reglamento interno de esta ley, hace de que la intervención propiamente del reglamento interno más la Junta de Propietarios trabajen en conjunto, ¿no?, para que puedan llegar incluso a algunas disposiciones que tengan que ver con el uso de los aires, ¿no?, incluso con los bienes comunes. Entonces, y esta información, pues obviamente es importante, ¿no?, ante la gestión municipal incluso. Eso no solamente eso, sino también para las distintas áreas, ¿no?, que conforman dentro de este trabajo de gestión municipal propiamente, ¿no? Entonces, frente a esto, al hablar también de independización, estamos hablando indirectamente también de este proceso de desafectación de bienes comunes. Y esto acá seguimos todavía dentro del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá ya se está despojando, al hablar prácticamente de este proceso de desafectación de bienes, estamos hablando de que este proceso emana de un despoje, ¿no?, propiamente del dominio inicial del predio, ¿no?, en la cual pues prácticamente pasa de o deja de ser público para ser privado, ¿no? Entonces, eso también es un procedimiento que está muy enlazado con el proceso de independización, ¿ok? Que hoy en día, como les digo, se le conoce, y esto mediante resolución, la 376, la más actualizada del 2020, ¿no?, donde ya este procedimiento hoy en día es eficaz dentro del procedimiento de independización, ¿ok? Entonces, acá ya estamos hablando de este cambio de naturaleza, de este bien común, ¿no?, que trae consigo justamente esta desafectación, ¿no? Y ese también está soportado también por la 27157, ¿ok? Bien, ¿no? Y frente a esto, pues, las facilidades que también, pues, nos da, ¿no?, este beneficio, ¿no?, del régimen propiamente de propiedad exclusiva y común, ¿no?, para lo cual, ¿no?, tenemos lo que emite el numeral 5.5 y 5.9, ¿no?, que incluso eso nos ayuda, ¿no?, a tener dentro del proceso estas facilidades para las inscripciones registrales, ¿no? En este caso de una sola única unidad inmobiliaria, ¿no?, como en este caso las unidades que están contenidas dentro de esta unidad general, ¿no? Y acá pues hay dos procedencias de dos conductos regulares que normalmente se llevan a cabo dentro del proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Y una es, pues, por ejemplo, ¿no?, de existir esas unidades inmobiliarias, ¿no?, de repente si es que están a disposición, por ejemplo, de un plano vertical, ¿no?, pues pueden optar por dos tipos de régimen, ¿no?, ya sea si es de régimen de propiedad exclusiva y común, o si es que es de régimen, en este caso, de independización y copropiedad, ¿ok? Y acá también está muy inserto el tema de los aires, donde incluso ya dentro de esta resolución, la 340, esto aprobado en el 2018, ¿no? Justamente donde se aprueba casualmente
la directiva, ¿no? Del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Ya nos habla de la calidad propiamente que hoy en día tienen los aires, ¿no? Que es justamente está considerado ya por normativa, ¿no? Como una sección de propiedad exclusiva, ¿ok? Pero que de igual manera, al ser de propiedad exclusiva, pues hoy en día es posible, ¿no? Que se pueda, en este caso, independizar, ¿no? Los aires, ¿no? Como también, ¿no? Se puedan, en este caso, reservar. Y todo, obviamente, en la partida matriz. Eso ya es posible hoy en día, ¿ok? Y esto obviamente está avalado, ¿no? Esto está avalado desde la emisión de la resolución que se dio en el 2013, que es la 097, ¿ok? Donde ya en el artículo 4, pues nos señalaban casualmente esta importancia de la reserva de aires, ¿ok? Que constituye casualmente este dominio exclusivo, ¿ok? Pero para que resultara esto, pues tenía que estar expresamente la participación, ¿no? De la Junta de Propietarios y en este caso, ¿no? Se les asigne pues un porcentaje, ¿no? De asignación justamente de bienes comunes para ellos, ¿no? En la cual obviamente tenían pues todos los propietarios que están de acuerdo para que pudieran todos juntos, ¿no? Hacer que se cumpla la modificación del reglamento interno de la ley 27157. Y de esta manera, pues, poder, mediante los requisitos que establecía esta ley 27157, ¿no? O sea, más la porcentaje de participación de los encargados de la Junta de Propietarios, ¿no? Y solamente contando en este caso, ¿no? Con el área de acceso, ¿no? Con esta proyección, casualmente esta área de acceso, pues podían, ¿no? Podían acogerse, en este caso, a esta reserva de aires que finalmente, ¿no? Esto ya tenían que poner en disposición a una persona encargada dentro del equipo, en este caso de la Junta de Propietarios, ¿no? Entonces, y eso obviamente está establecido, o sea, está dentro lo que emite el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿ok? Eso es posible. Y acá también, como también, tiene que ver mucho el informe técnico, así como lo hemos visto en la declaratoria de fábrica, para este proceso exclusivamente, también dentro del inciso B podemos ver, ¿no? De que dentro de estos actos inscribibles, ¿no? La necesidad del informe técnico, en este caso el área de catastro, es muy importante, no solamente para el proceso de inmatriculación, sino también, como expresamente lo vemos en el inciso B, para lo que son acumulaciones, independizaciones de predios, ¿no? Entonces, que se acojan todos aquellos procedimientos que se acogen a estos actos de dominio hoy en día formales expresos dentro del procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, frente a esto, pues nosotros tenemos la formalidad del caso de que hoy día, y esto obviamente normado, no solamente por la directiva que dijimos, ¿no? Que tenemos una directiva aprobada por en el año 2008, en este caso, que es el 009, ¿no? Y aparte tenemos este reglamento de inscripciones del registro de predios de SUNAR, ¿no? Donde ya nos hacen eficaz este proceso, ¿no? De que existe, pues, hoy en día dentro del proceso de independización, ¿no? Que se puede realizar bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? En este caso, pues, coexista, por ejemplo, ¿no? Eh, exista una coexistencia propiamente, ¿no? Dentro de la propia edificación, como también, ¿no? Lo que manda la norma, ¿no? Es que estén pues todas las secciones integradas, ¿no? Y que estén propiamente estos títulos de dominio expresos, ¿no? Así como también, pues, existan, pues, ¿no? Pueden ser, pues, muchos propietarios que puedan estar formando parte, ¿no? De esta, o que puedan acogerse a este régimen de propiedad exclusiva y común, como también de cotitular, ¿no?
Entonces, y también dentro, ¿no?, del propio reglamento de inscripciones, frente al artículo 63, ¿no?, tenemos que también, ¿no?, nos expresan algunos documentos, ¿no?, que hoy en día, pues, son importantes frente a este proceso de independización de unidades inmobiliarias, como ya lo que habíamos comentado, el reglamento interno, que hoy en día es modificable y se puede hacer con, en este caso, el porcentaje de participación de la Junta de Propietarios, ¿no? Lo otro que también es el documento, ¿no?, que es suscrito, en este caso, por el propietario del predio, ¿no?, que tiene que obviamente ser, pues, una firma que tiene que ser certificada, y finalmente, ¿no?, el plano de independización propiamente, ¿no?, el cual obviamente pues tiene que expresar, ¿no?, y graficar todas aquellas unidades de dominio exclusivo, ¿no?, que ya decíamos que se pueden acoger los aires frente a este proceso también, ¿no? Entonces, frente a esto, pues tenemos, ¿no?, acá este registro, ¿no?, propiamente, donde ya podemos ver, por ejemplo, cómo finalmente el lote matriz pues, puede hacer materia, en este caso, de todos, de acogerse o de inscribirse todos estos títulos de dominio, ¿no? Entonces, acá pues prácticamente dentro del SUNAR pues se pueden emitir estas diferentes partidas de independización, que por ejemplo, por un lado, ¿no?, puede ser unas de ellas que se acojan a este régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no?, como también en este caso, ¿no?, se acojan a solamente pues teniendo el rubro no considerado como partida de independización, pero en el cual, por ejemplo, de ser, ¿no?, un predio, ¿no?, en la cual de régimen vertical, donde pues se tengan que independizar cada departamento, pues vamos a tener expresamente este tipo de emisión, ¿no?, que solamente tiene la facultad SUNAT de poder emitirlos, ¿no? Entonces, y estos pues son actos que se pueden llegar a realizar, ¿no? Hay algunos que pues requieren de resolución municipal como otros que no requieren, ¿no? Frente a los que sí requieren, normalmente hoy en día pues están considerados los que pasan por un proceso de dominio, en este caso de subdivisión, ¿ok? Que se puede dar el caso, ¿no? Como en este antecedente nominal, ¿no?, donde nos está hablando que el rubro o el asunto es de partida de independización por subdivisión, ¿no? Acá sí, lo que emite la norma es que en estos casos sí se requiere, ¿no?, de una resolución municipal, cosa que no se requiere cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de ser, ¿no?, una partida de independización, pero que esté pasando por un proceso de acumulación. ¿Ok? Y también lo que emite la norma finalmente, ¿ok?, es de que dentro de las disposiciones del proceso propiamente de independización, acumulación o subdivisión del lote, no existe o no debe existir este obstáculo, ¿no?, para que se pueda, en este caso, admitir la solicitud de independización, pero con posterioridad a la inscripción de regularización de una edificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, siempre y cuando, como le vuelvo a decir, mientras todo se justifique en la partida matriz, pues, esto va a ser más de mayor eficacia para que se pueda lograr un proceso de regularización de manera correcta. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere finalmente en estos procesos es un adecuado proceso de desmembración, ¿no? Como también un proceso adecuado de acumulación de lotes. Entonces, frente a esto, pues, estos títulos de dominio nos ayudan a que dentro de la base de datos de registros públicos, ¿no?, todas estas partidas, pues, puedan ser modificadas, actualizadas, ¿ok? Acá no, como les vuelvo a decir, no estamos pretendiendo, mediante acogernos a estos procedimientos o otros procedimientos que también se pueden inscribir, como declaración de fábrica, acumulación, subdivisión,
independización, o sea, sí se pueden inscribir, pero siempre y cuando no hay un respeto por la partida, ¿no? La partida matriz inicial, ¿no? Y en la cual pues ya la documentación anexa que se vaya condicionando a la copia literal de cada una en este caso, de cada una de nuestro bien común, pues es lo que va a ampliarse en función, ¿no? del procedimiento que nosotros hagamos de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, eso en líneas generales. Entonces, frente a esto, estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Espero haberles dado algunos alcances generales, ¿no? Frente a la importancia que tiene hoy en día, en este caso, el procedimiento de saneamiento físico legal, que como habrán visto, pues es muy completo. Igual hemos intentado resumirlo lo más que hemos podido. Acá siempre acuérdense que hay mucha importancia acerca de estas nociones del derecho registral frente a este procedimiento, que hay que pues siempre lo que vayamos a hacer o los procedimientos de dominio que vayamos a realizar, que ya sabemos que hoy en día tenemos un derecho de poder inscribirlos, pues que se hagan con las personas responsables y que estén certificadas para poder realizar este tipo de trámites, ¿no? Hoy en día pues, podemos acogernos a diferentes modalidades, las cuales nos dan muchos beneficios para que de repente podamos someter ciertos procedimientos frente a la municipalidad y hacerlo directamente con registros públicos, ¿no? En este caso, el rol importante, lo que decíamos, no solamente el verificador catastral, ¿no? Sino también el verificador común. Entonces, hoy en día estas disposiciones, ¿no? que nos dan frente a la aparición de, de estos nuevos decretos legislativos, ¿no? que han aparecido y que nos han ayudado incluso, ¿no? para estos temas de regularización propiamente, que es un tema que está inserto casualmente dentro del proceso de saneamiento físico legal, es que hay que intentar regularizarlo siguiendo en este caso todas estas normativas, ¿no? todo lo que tenemos frente a cada uno de estos procesos, para que podamos tener finalmente un proceso de saneamiento eficaz, ¿no? que es lo que finalmente se quiere. ¿no? Entonces, es un tema, como les digo, muy importante de considerarlo hoy en día. Y aparte pues, por los múltiples beneficios, ¿no? que con este procedimiento se pueden lograr concretar. Bien, eso sería todo entonces.